Minuto 60 Movistar, a las 12 del mediodía, 13 minutos, cuando sigue la W, un minuto 60 que nos lleva al Ministerio del Deporte. ¿Por qué razón, Paola? Juan Pablo, mire, porque como les mencionábamos, recibimos mejor a quien sigue la W varias denuncias por lo que podría considerarse una conducta de acoso laboral y también presunto conflicto de intereses al interior del Ministerio de Deporte por una persona, un alto funcionario que fue llevado a esta entidad por parte de la nueva ministra María Isabel Urrutia. Pero antes de contarle esas denuncias sobre el acoso laboral, quiero mostrarle también una situación que se presentó el pasado 27 de octubre de 2022 dentro del ministerio y que fue denunciada ante la Procuraduría General de la Nación. Incluso es una carta directamente enviada ante la procuradora Margarita Cabello Blanco con unas denuncias que, eso sí hay que decirlo, son de carácter anónimo, pero que tienen bastante gravedad, Juan Pablo, por lo que se presenta allí sobre estos hechos que, como le digo, sucedieron en el marco de una reunión del Comité de Excelencia del Ministerio de Deporte, en donde también participó el Comité Olímpico Colombiano. Exactamente, la reunión se llama Comité Evaluador del Programa Atleta Excelencia. Este comité, recordemos, fue establecido y sus funciones se crearon en una resolución publicada en el año 2017. Vamos entonces a ver ese primer documento, que es, como le digo, la denuncia que se presentó el pasado 27 de octubre ante la Procuraduría General de la Nación. Sobre los hechos, en este segundo documento, vamos a ver cómo se describe a continuación todo lo que pasó ese día en el que se iban a tomar algunas decisiones que tienen que ver con promover, excluir o descender de categoría a varios deportistas incluidos en el programa que ya les mencionaba, que se llama Atleta Excelencia. Lo que supuestamente pasó en esa reunión, o por lo menos lo que denuncian quienes ponen esta queja ante la Procuraduría General de la Nación, es que se estaban tomando esas decisiones específicamente para descender a muchos deportistas, a muchos atletas, sin escuchar los debidos soportes técnicos, las evaluaciones realizadas y sin tener en cuenta el debido proceso que, como ya le digo, está establecido en esa resolución del año 2017. Y específicamente la queja dice que cuando se le hizo este reclamo a la ministra por estar tomando esas decisiones que estaban obviando la resolución. En plena reunión. En plena reunión, ella, y según la denuncia, abro comillas, dijo: no se preocupen por la resolución, que esa mañana mismo yo la cambio. Es decir, que estaba saltándose todo el debido proceso al Comité Olímpico, al Comité Evaluador de este programa que se llama Atleta Excelencia, y pues además desconociendo todas las funciones establecidas en ese comité. Los procesos, ¿no? Sí. Justamente en la queja también se asegura que después de haber ella dicho eso, abandonó el recinto, se fue de la reunión y dejó a cargo al nuevo director de posicionamiento y liderazgo deportivo, que ya les vamos a decir quién es y quién es el que está implicado en los casos de acoso y presunto conflicto de intereses. Pero además, Juan Pablo, y lo más grave es que en efecto lo que ella dijo, que no se preocupe, que esa resolución yo mañana mismo la cambio, parece que sí lo hicieron. En la queja dice, vamos a ver este documento número 3, que con posterioridad a esa reunión se dio instrucciones a los funcionarios de la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo para que con un acto administrativo modificaran esa resolución que es la que no le gusta a la ministra. ¿Y quién es entonces ahora sí el señor director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte? Pues es el señor Edwin Cabezas. Aquí lo vamos a ver en una foto en donde el día en que él se está posesionando. El señor Edwin Cabezas trabajó en Indervalle, que es como el IDR del Valle del Cauca. Claro. Es muy conocido, muy cercano a la ministra María Isabel Urrutia, pero además también estuvo en el Comité Olímpico Colombiano y ella lo lleva a trabajar al Ministerio del Deporte. Justamente una de las primeras denuncias o las primeras decisiones que él toma cuando llega a la entidad, pues tiene que ver con cancelar una comisión
de un viaje que ya había sido aprobado por la Federación, por el Comité Olímpico Colombiano y que ya tenía incluso hasta tiquetes para viajar a Río de Janeiro. Vamos a mostrar ¿Y era una comisión para qué? Para participar en unas competencias, Juan Pablo, atletas o sea, que iban a participar. No era un paseo del Comité Olímpico, No. no era de atletas. No, eran atletas que iban a participar en unos juegos, unos importantes juegos que se iban a realizar en Río de Janeiro. Incluso, vean, este documento número 7 hay evidencia que los tiquetes ya estaban comprados, expedidos, y que el señor Edwin Cabezas pues canceló esta comisión que había sido incluso aprobada por medio de resolución por parte de la Federación de Atletismo. Esta plata o esta comisión se iba a cubrir con recursos públicos, con recursos del ministerio que se los transfiere o se los traslada a la federación y pues al no haber podido ir y ya teniendo todo pagado se está denunciando que se habría podido configurar un detrimento patrimonial porque las personas pues ya estaban con todo listo para viajar. Sí, aunque, bueno, no sé, me imagino que tendremos de pronto respuesta al ministerio, pero tengo entendido que cuando son comisiones o cuando son viajes que hacen parte de contratos grandes que tiene normalmente el Estado con determinadas empresas dedicadas a la compra, venta de etiquetes y demás, pues eso sencillamente se cancela y luego vuelve la plata a la bolsa, ¿no? Creo. Eso es lo que tendrían que averiguar las autoridades, si la plata volvió a la bolsa o si se perdió, porque pues digamos la plata de los viáticos y eso evidentemente pues no se apropió, no se entregó, pero la plata de los tiquetes sí, los tiquetes se expidieron, está aquí el voucher de la aerolínea. Pero mire, Paola, como dice Andrew Puerta en nuestro chat del YouTube Live, ¿bajaron a los atletas del viaje? Los bajaron, sí señor. ¿Y con qué argumento? Porque uno imaginaría que si se toma ese tipo de decisiones porque hay algún elemento de peso que lleva a que este director de posicionamiento y liderazgo diga, no van. Sí, eso es lo que no hemos podido saber porque del ministerio no han entregado respuesta de por qué los bajaron o cuál es la razón por la cual. De todas formas, ya vamos a saludar a un invitado que está con nosotros, que era el director, el metodólogo del Ministerio de Deporte, que fue pues ya sacado de la entidad por causa de sus problemas con este señor Edwin Cabezas, y pues él también estaba en ese viaje listo para ir a Río de Janeiro y no lo dejaron ir. Pero antes quiero que conozcamos la primera denuncia sobre conflicto de intereses o presunto conflicto de intereses del señor Edwin Cabezas, porque resulta que él está casado con Alicia Romero. Alicia Romero, ¿quién es? Una de las más importantes entrenadoras en Colombia de levantamiento de pesas. Y aquí vamos a ver la foto, la número 8 es la esposa del señor Edwin Cabezas. Usted la ve ahí, Juan Pablo, con la ministra, con la familia del señor Edwin Cabezas, el día de la posesión de Edwin Cabezas, pero ella, a pesar de ser entrenadora de levantamiento de pesas en Colombia, no es entrenadora oficial de la federación, y resulta que cuando el señor Edwin Cabezas entra a trabajar al ministerio, oh sorpresa, la señora Alicia Romero empieza a acompañar a unos atletas a viajes internacionales. Estamos hablando de Paraguay, fue el primer viaje. Veamos este documento número 9, donde ella aparece ahí con el señor Santiago Rodallega, que es un levantador de pesas que ganó medalla de plata en la categoría de los 96 kilogramos. Sí, kilogramos. En los Juegos Suramericanos. Ahí en ese trino que usted está viendo en este momento dice, aquí feliz con el resultado junto a su entrenadora Alicia Romero, y ella pues no es entrenadora de la federación. Eso le iba a decir, pero ¿cómo así que aparece como entrenadora? Imagínense, eso es lo que están denunciando por el presunto conflicto de intereses de esta persona, porque según lo que nos cuentan, desde que el señor Edwin Cabezas entró al ministerio, pues ha presionado para que en la liga y en la Federación de Levantamiento de Pesas, pues su esposa pueda participar como entrenadora, aunque ella no es entrenadora oficial. Solamente hay 3 entrenadores autorizados para viajar con los atletas a competencias internacionales y por supuesto pues ella no está. Pero además hay otras cosas que se han denunciado incluso por colegas deportivos en Colombia. El reconocido periodista Héctor Palau también aseguró que el señor Edwin Cabezas hizo hace poco algunas modificaciones de las cuales él no tiene competencia para hacerlas,
para cambiar las normas de los Juegos Nacionales que se van a realizar en Colombia el próximo año. Estos son Juegos Nacionales y Paranacionales que creo que se van a realizar en el eje cafetero y pues él estaría haciendo algunos cambios. Pero además, ahora sí hablemos de lo más grave, hay denuncias contra el señor Edwin Cabezas por acoso laboral. Una de las personas que lo está denunciando es quien está en este momento con nosotros a esta hora conectado a quien sigue la W y quien ya puso incluso, Juan Pablo, la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación porque él también cree que es una conducta penal debido a que hubo no solamente persecución, sino también amenazas, acoso y otro tipo de cosas que estaría haciendo el señor Edwin Cabezas al interior del Ministerio del Deporte. Pero no es él solo el que ha puesto las denuncias. Hace poco se conocieron otros correos que llegaron a la Oficina de Control Interno del Ministerio de Trabajo. Vamos a ver el documento número 12, en donde se expone todo lo que ha hecho el señor Edwin Cabezas con los funcionarios de su dirección, que recordemos es la de liderazgo y posicionamiento deportivo, y pues digamos que llama la atención que aunque la ministra sabe estas denuncias, pues no se han tomado medidas al respecto. Saludemos entonces de una vez a Boris Julián Rodríguez, como le decía, él era el metodólogo del Ministerio del Deporte. Señor Julián, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Y bueno, cuéntenos qué fue lo que le pasó a usted específicamente con el señor Cabezas. Paola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu referencia y por permitirme expresar una situación que lamentablemente se vive en el país. Partamos de la situación del Campeonato Suramericano U18 de atletismo. La cancelación que se dio de mi presencia en ese campeonato, una asistencia que tenía, estaba programada hace unos año y medio con un programa que venía, digamos, dirigiendo toda la preparación de los deportistas de cara al próximo mundial, que se va a dar en Perú. Obviamente se dio la cancelación por parte del director, sin ninguna justificación técnica, sin ninguna explicación de juicio que pudiera indicarme que realmente no debería asistir, a pesar de que el coordinador técnico en su momento, Luis Carlos Buitrago, aprobó ese desplazamiento y también el pasado director de funcionamiento y liderazgo de Hincapié, pues es un trabajo que se viene desarrollando con la federación muy articulado. Eh, y hay también que mencionar que este viaje cancelado por Edwin, que está nombrado incluso en la resolución 050 del 25 de agosto, donde se designa la selección para el Campeonato Suramericano en Sao Paulo, Brasil, del 8 al 11 de septiembre, pues impide mis labores y mi compromiso con el país. El evento tenía como objeto desarrollar un instrumento de desempeño que se ha venido trabajando con la entidad desde el principio de año, que permite mejorar las acciones técnicas de Sí, los deportistas. señor Julián, en ese, pues el hecho de que el señor Cabezas, Edwin Cabezas, haya decidido bajar a todos los atletas y a los entrenadores e incluso a ustedes como funcionarios del ministerio de esta comisión, ¿significa que hay o puede haber detrimento patrimonial o esa plata vuelve a las arcas del ministerio, se puede recuperar? Bueno, en el caso particular, mi ausencia del evento, con tiquetes expedidos, hasta donde tengo conocimiento, no hay devolución. Son tiquetes y son recursos que ya se aprobó y que no hace una devolución a una entidad aérea. Desconozco los deportistas que no asistieron y tenía alguna información, pero no tengo conocimiento claro de quién no pudo asistir al evento. En el caso particular, yo no pude asistir porque se negó el director en ese momento, Edwin Cabeza. Ahora, don Boris, cuéntenos esta ausencia, no solamente suya, sino sobre todo de los atletas que no fueron a este encuentro deportivo, ¿qué impacto tiene sobre la carrera de ellos, sobre el ciclo olímpico? ¿Hasta dónde, al haberlos bajado de ese viaje, pues sencillamente se les está frustrando la posibilidad de poder avanzar dentro de un escalafón deportivo o de poder seguirse fogueando dentro de la categoría a la que iban a participar? Bueno,
quiero la claridad que realmente desconozco quién no fue, porque al impedirme ir al evento, desconozco quién pudo asistir al evento y quién no, y podría indicarte hasta dónde, digamos, afectó el deporte nacional. Lo que sí es cierto es que este equipo que iba para el Suramericano tenía una proyección al próximo Mundial que se va a desarrollar en Lima. Gran parte de esos deportistas que hacen parte del proyecto Avanzado de Desarrollo, que es el PAD, un proyecto que ha tenido una gran impacto en el país, pues se ve limitado en el control técnico y en permitir que esos deportistas cumplan con su desempeño deportivo. El número de competencias acompaña el nivel del deportista y obviamente pues nosotros tenemos información válida para hacer ajustes con la federación y mejorar la preparación de cara a los eventos de mayor trascendencia a nivel de mayores. Bueno, hablemos ahora, señor Julián, de todos los problemas que se han presentado desde la llegada del señor Edwin Cabezas al Ministerio de Deporte, específicamente a la Dirección de Hay gol en Posicionamiento. Qatar con Interrapidísimo, orgulloso patrocinador oficial sudamericano Qatar 2022. Llegó el empate, gol croata, faltando tan solo minutos para terminar el tiempo suplementario. Llegó el empate de Croacia, Brasil tiene 1, Croacia 1. Por el momento nos vamos a los tiros desde el punto penal. ¿Qué tal si te dijera que el fútbol es únicamente para valientes? Ahora te pregunto, ¿hay algo más valiente que una mujer? ¿Y qué tal si nos hacemos patrocinadores del Mundial para entregarte este mensaje? Interrapidísimo, orgulloso patrocinador oficial sudamericano Qatar 2022 y de nuestras valientes guerreras. Le preguntaba entonces, señor Julián, que cuáles son los problemas que se presentaron desde que llegó Edwin Cabezas al Ministerio de Deporte, y específicamente qué le pasó con usted, por qué lo denuncia por acoso laboral y hasta por persecución y amenazas. Eh, pues gracias, Paula. Más que un acoso, se dio un proceso, digamos, de discriminación. Yo estaba designado como el fotólogo orientador o líder del equipo. Al llegar Edwin, me aparta de esa designación sin ninguna justificación clara ni algún concepto técnico. Tenía 3 federaciones a mi cargo: atletismo, pesas y ciclismo, que eran o son las federaciones de mayor relevancia. Y sin mediar alguna palabra, me cambió a unas federaciones que desconozco su proceder y sus acciones técnicas y no soy experto en estas federaciones. Hice unos cambios con los metodólogos y cambiando los perfiles que no obedecen a las federaciones que él designó. Esto es una decisión que afecta y lesiona el deporte nacional. Además que se ha hecho un proceso con las federaciones de varios años. Yo llevaba 4 años con la Federación de Atletismo y teníamos unos proyectos importantes de cara a París 2024, entre otras categorías, a eventos internacionales. Además que te tengo que decir que la presencia de Edwin en la entidad es una presencia de imposición. La entidad se Sí, ha sentido, y lo digo por mis compañeros con los que he tratado, que les da temor, tienen miedo mm, de hablar. sí, pero Yo, don de manera Boris, particular lo denuncié, sí, ujú, pero yo quiero entender una cosa. Usted nos dice que llevaba en esta, digamos, en esta labor 4 años, ¿no? sí señor, Antes de usted había otra persona haciendo esta misma tarea. sí señor, sí señor. Uno no podría de pronto entender, y por supuesto, pues en el deporte los procesos son largos y uno entendería que haya un interés de permanecer en el proceso, pero uno podría entender que tal vez el cambio se da como ocurre pues a nivel general en un gobierno, y es que cambia el gobierno y entonces cambian también las personas que lideran los procesos. El país va más allá de eso, el país va más allá de un cambio de administración. El país requiere un proceso respetuoso. Y si hay un concepto técnico que amerite mi cambio, yo lo acepto. No hay ningún concepto técnico. Sí, No hay ningún Perdóneme, concepto Paula, técnico ¿y que eso cuál lo fue el permita. concepto técnico hace 4 años para retirar a la persona que estaba ocupando el cargo que luego usted ocupó? Un cambio en las funciones del área. Yo realmente desconozco los cambios porque yo fui citado por la directora en su momento, por mi hoja de vida, y lo que hice fue ingresar, hacer la inducción y dar mis aportes. Desconozco en ese momento cuáles fueron los criterios, la verdad.
entonces Sí. no podría darte una información clara. Claro, pero de todas Pero formas, señor Julián, sí es importante decir pues que cada funcionario tiene la potestad de llegar con su nuevo equipo y poner a las personas que quieran los cargos que son o de libre nombramiento y remoción o en los o cargos que son por prestación de servicios. Ya sería más grave si lo sacan a una persona que está haciendo carrera administrativa, pero teniendo en cuenta eso, usted dice que no fue un acoso como tal, pero es que sí usted lo denuncia ante la fiscalía y es muy grave lo que usted asegura que pasó porque hubo hasta amenazas y como usted mismo dice, discriminación. Por favor, sea más puntual en las denuncias que usted hizo contra él. ¿Qué fue lo que el señor Cabezas hizo para que usted saliera de la entidad y para que usted terminara poniéndole estas denuncias tan graves? mire, yo denuncié los hechos por injuria, calumnia, discriminación y amenaza. En esos actos, en la reunión que se dio el 7 de septiembre, el señor Cabezas, delante de un grupo de personas, funcionarios, metodólogos y gestores, alzó la voz y gritándome me echó de la entidad, indicando una discusión que desconozco y dando una información desvirtuada. Además que palabras puntuales de él, se largan de aquí, gracias para ustedes dos, Andrés y Boris, y sus problemas maritales los resuelven fuera de la entidad, se me largan. Palabras textuales de él, delante de 60 personas. Además de eso, comenzó con una información desvirtuada de mi proceder con las federaciones, donde eso es claramente calumnia. Entonces yo lo demando por injuria, calumnia y discriminación, al cambiarme de las federaciones y sin ningún concepto claro, que a mi modo de ver deteriora el proceso nacional de preparación. Sí. Hay que decir también que por terceros genera amenazas en contra de mi integridad. Por tal motivo, yo salgo del país temiendo por mi integridad y de mi familia. Sí. Por tal motivo, lo demandé con la Fiscalía, Procuraduría y demás entidades porque espero que eso no le suceda a nadie. ¿Y qué ha pasado con Las esos personas del procesos, con esas ministerio, denuncias? ¿Qué le han dicho por parte de esas autoridades? pues han llegado unos correos que está en proceso, es un proceso que lleva tiempo por las autoridades. Yo soy respetuoso de sus tiempos y estoy pendiente para poder dar la información que se requiera. Pero aparte de esto, no es solamente el hecho mío. O sea, hay que hablar de diferentes hechos que tú has mencionado también con diferentes profesionales. Esto no es un caso aislado, es un proceso sistemático. Mis compañeros tienen temor y temen hablar de esa situación. Yo creo que la entidad, que es una entidad que viene creciendo, que es maravillosa, no tiene por qué estar en una situación como la que ahora viven mis compañeros y la que yo viví y que no quiero vivir más. Juan Pablo, eso sí es importante aclararlo también y decirlo, y es que sí hay en efecto más denuncias por acoso laboral contra el señor Edwin Cabezas. Ahí, aquí les estábamos mostrando en el documento número 12 una que puso otra funcionaria que sigue trabajando en el ministerio, pero nosotros internamente hemos recibido más, pero así como Sí. lo narra el señor Boris Julián, pues ha sido bastante complicado que salgan al aire porque tienen temor de hacerlo. Bueno, Paola, ¿y qué dice el señor Edwin Cabezas? ¿Qué dice la ministra Marisabel Urrutia? No, Juan Pablo, el señor Edwin Cabezas no se ha pronunciado frente a lo que está pasando al interior del ministerio, pues él digamos como que tiene que tener la autorización por parte de la ministra Sí. para hablar. Del ministerio nos han respondido pues en primer lugar sobre la reunión de la que les contábamos, en donde la ministra al parecer dio esa orden arbitraria de cambiar la resolución del año 2017. Nos dicen que eso no es así, que a ella ni siquiera le ha llegado un requerimiento de la Procuraduría para pedirle explicaciones por esa denuncia que llegó de manera anónima y que existen todas las actas de la reunión que no solamente, en la que no solamente participa ella, sino todo un grupo interdisciplinario y que nunca se toman decisiones de manera pues ella sola, ni la resolución permite hacer esos
cambios, como se denunció pues en esa queja que se puso ante la Procuraduría. Sobre el tema del señor Edwin Cabezas, ellos dicen que sí, que reconocen que han recibido esas denuncias de acoso, pero que se convocó al Comité de Convivencia del Ministerio para solucionar todos esos problemas y aclarar con el señor Edwin Cabezas qué es lo que está pasando, y pues hay otros puntos sobre el conflicto de intereses o otras decisiones que está tomando esa dirección, de los cuales no hemos recibido respuesta. Bueno, pues seguiremos entonces insistiendo, Paola, para tener una respuesta de estos casos y sobre todo ver cómo actúan los órganos competentes, teniendo en cuenta que tanto Procuraduría como Fiscalía ya están al tanto de estos hechos. Don Boris, Julián, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una pausa cortica porque ya llegó la emocionante definición desde el punto penal, de tiros desde el punto penal, que terminará determinando quién pasa a la siguiente ronda, si Brasil o Croacia.